Bien, el tema de esta noche lo hemos titulado, ¿no? ¿Cómo resucitar un matrimonio muerto? O en otras palabras, ¿qué hacer cuando no hay nada más que hacer? O sea, ¿qué hacer cuando ya uno y dice, este matrimonio se acabó, ¿no? Y eso me hace recordar, ¿no? Dice que un día vino un esposo con un matrimonio en crisis, ¿no? Un matrimonio en crisis. Vino a hablar con su esposa y le dijo, voy a salvar nuestro matrimonio. El matrimonio no estaría muerto, pero estaba moribundo. Y el hombre vino, ¿no? Y dijo, voy a salvar nuestro matrimonio. Y la mujer sorprendida le decía, ¿sí? ¿Me vas a dejar de gritar? El hombre dijo, no. ¿Me vas a dejar de insultar? Dijo, no. Dijo, ¿me vas a dejar de golpear? Tampoco. Dijo, no. Yo le dijo, ¿me vas a dejar de mentir? Y luego le dijo, ¿y me vas a dejar de ser infiel? El hombre dijo que no. ¿Y entonces cómo vas a salvar nuestro matrimonio? No, le dice, es que mañana voy a ir a la marcha contra el matrimonio homosexual. Qué ironía, ¿no? Alguien que va a la marcha se supone para defender el matrimonio cuando tiene un matrimonio totalmente en crisis. ¿Y cuántos entonces experimentamos esa realidad? Pero sí, tal vez nuestros matrimonios no han llegado a esos niveles, ¿no? De gritos y de golpes y de insultos y de mentiras, ¿sí? Así que si tu matrimonio aún no ha llegado a eso, pues yo quiero hoy mostrarles un matrimonio que puede ser el peor matrimonio aquí. No creo que pueda existir un peor matrimonio que el que yo les voy a mostrar esta noche. Y si este matrimonio, ¿no?, pudo encontrar una manera de salir adelante, mira, no hay ningún matrimonio aquí, por mayor crisis que pueda vivir, que no pueda tener una esperanza de salir adelante. Y este es un matrimonio que yo diría que desde su nacimiento empezó muerto, ¿no? Ya había lo que yo llamaría una incompatibilidad de origen mismo. Y justamente es un matrimonio que inspiró una gran película de Hollywood que probablemente algunos recordarán, ¿no? De mucho tiempo atrás, aún la pasan por la televisión y se llama pues Pretty Woman, ¿no? O Mujer Bonita. ¿Quién no recuerda esta película? ¿La recuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿Usted la recuerda? ¿Recuerda cuál era la trama? Richard Gere, ok, era un multimillonario, y Julia Roberts, que trabajaba como una prostituta. Era finalmente un matrimonio de un hombre multimillonario que termina casándose con una mujer de la calle, una mujer que trabajaba vendiendo servicios sexuales, comúnmente conocida como una prostituta. Pero esta película fue inspirada en un matrimonio que aparece en las Escrituras, ¿ok? Y el hombre, pues claro, no era Richard Gere, pero en las Escrituras este hombre se llamaba Oseas. Y la mujer, por supuesto, no era Julia Roberts,
pero en las escrituras se llamaba Gomer. Gomer era el nombre de ella, ¿no? Y fíjense que, claro, hay un pequeño cambio, sobre todo en el personaje principal, porque, pues, Oseas no era un multimillonario, pero él era un profeta, ¿no? Solo que en Hollywood ya lo convierten en un multimillonario. Y justamente el libro de Oseas arranca mostrándonos el matrimonio, imagínense, de un profeta, un hombre espiritual, un hombre que cultiva la integridad, ¿no? Un hombre piadoso, casándose con una prostituta. ¿Qué puede tener en común un profeta, un hombre santo, con una prostituta, una mujer pues que su trabajo la lleva a tener conductas muchas veces inmorales, ¿no? Si tú crees que en tu matrimonio hay incompatibilidad en algún tipo, pues la de este matrimonio pues era desde nacimiento. Y claro, cuando uno se pone a pensar en esto, en el libro de Oseas, si alguno tiene la Biblia ahí en sus teléfonos inteligentes o quiere solo oírlo, miren cómo arranca la historia de este libro. Este matrimonio entre un profeta y una prostituta. ¿Ok? Y arranca así, capítulo 1, verso 1, libro de Oseas, Antiguo Testamento. Dice, palabra de Dios que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel, ¿no? Son datos para poder ubicar históricamente al personaje. El principio de la palabra de Dios por medio de Oseas. Pues Oseas era un profeta que anunciaba la palabra de Dios. Y le dijo Dios a Oseas, ve y tómate una mujer prostituta. ¿No? En otra palabra, ve y cásate con una prostituta. Cosa tan rara, ¿no? Claro, para tratar de ubicar un poco este contexto, yo creo que hay que imaginarnos un poquito la vida de Oseas. Probablemente Oseas era ya un profeta soltero, y como todo soltero seguramente ya estaba llegando a una edad en que seguramente quería ya casarse. Y como hombre espiritual probablemente vino delante de Dios y le dijo, mira Dios, esto de ser profeta pues es un trabajo muy arduo, ¿no? Predicarle tu palabra a un pueblo pues que tiene el corazón tan duro y que no quiere obedecer ni entender lo que tú le dices. Mira Dios, este trabajo es muy solitario. Si tú me dieras pues una compañera, una esposa, seguro haría un poquito más feliz mis días como profeta. Así que Dios, ¿por qué no me das una esposa? Tal vez ese fue el contexto en el que Dios finalmente le responde. Y le dice, o sea, ¿te quieres casar? Yo tengo la mujer perfecta para ti. ¿No? La mujer perfecta para ti. Le dice, en primer lugar, te he escogido una mujer no judía. Y tal dice, pero Señor, si esa mujer es no judía, y yo soy judío, tú me estás pidiendo que haga algo que tú mismo has prohibido, porque tú has dicho en tu ley que un judío no puede casarse con una mujer no judía. Pero no solo es no judía, es pagana. ¡Ah! Adora a otros dioses. Pero Dios, ¿cómo me vas a pedir que me case con una mujer que no es judía y encima pagana? Tú dices en tu ley que un judío no haga eso y menos un profeta. Pero hoy no acaba la sorpresa. ¿Tú me pediste una esposa?
No solo no es judía, no solo es pagana y adora a otros dioses, sino además es una prostituta. No, yo me imagino. Yo creo que después de esto, no, muchos solteros no van a querer pedirle a Dios esposa. Pero ¿saben qué? Yo pienso luego en Gomer, la prostituta. Tal vez a muchos kilómetros de distancia. Ella era lo que se conocía como una prostituta sagrada. En los templos paganos antiguos, ¿no? Las prostitutas sagradas eran como las eran mujeres altamente codiciadas, ¿no? Eran las prostitutas de alto vuelo, no eran las que andaban ahí en los prostíbulos o en las afueras de las ciudades. En los cultos paganos se practicaba, ¿no? Los hombres iban a los templos paganos donde estaban las prostitutas sagradas y creían que en la medida de que ellos tuvieran relaciones sexuales con estas mujeres, cuando los dioses veían esta actividad sexual, los dioses se estimulaban y entonces mandaban pues lluvias para que las cosechas sean fructíferas. Si uno quiere leer un poquito más sobre este tema, ¿no? Les invito a leer el clásico libro de Octavio Paz, La doble llama, sexualidad y erotismo, y él se introduce de cómo eran las prácticas de prostitución sagrada en los templos paganos antiguos. Y yo pienso en esta mujer y digo, seguro así como el profeta Oseas estaba orando para casarse, esta mujer estaba orando a sus dioses o a quién sabe quién, porque ella estaba cansada. Quería salir de las garras de la prostitución. Quería seguramente terminar con este mundo del cual si una mujer entraba, era imposible de salir. Y entonces, podemos imaginarnos el momento en que el profeta, como buen profeta, obedece. Y aunque Dios le está pidiendo que haga algo que él mismo prohibió, esta es una situación excepcional. No es normal que Dios haga algo así. Es algo inusual. Pero yo me puedo imaginar el momento en que el profeta va, ¿no? Y encuentra a Gomer en un templo pagano y le dice, Gomer, ¿quieres casar conmigo? No. Ella, tú, un profeta, un hombre santo de Israel, ¿quieres casarte con una mujer como yo? Y ella vio en eso su gran oportunidad de salir de ese mundo. Jamás lo soñó, jamás imaginó que un hombre pudiera. Y más, siendo un hombre santo. Y ella, pues, feliz aceptó. Y ahí entonces arranca, ¿no? Este matrimonio ahora. No nos sorprendamos mucho por estas prácticas, porque en aquel tiempo los matrimonios eran matrimonios arreglados, ¿no? Pero qué bueno que este profeta obedeció. Yo conozco hoy día solteros, así ya mayores, que también como el profeta, oran, ¿no? Le dicen, Dios, dame una esposa, dame una esposa. Recuerdo uno que fue un sábado a una iglesia y se pasó toda la noche orando a Dios, diciéndole, Dios, dame una esposa, dame una esposa. Y de repente él escuchó, en esto de la madrugada, mientras oraba pidiendo una esposa, escuchó a Dios decirle, mira, el día de mañana, domingo, cuando se abran las puertas de la iglesia, la primera mujer que entre, esa es la mujer que yo envío para ti, para que sea tu esposa. Uy, el hombre quedó expectante, ¿no? Ya llegó las 7 de la mañana.
8 de la mañana y las puertas del templo se abrieron y él, expectante, mirando, ¿quién va a ser la mujer que va a entrar? Y en eso comienza a escuchar los pasos de una mujer. Los tacos que sonaban contra el suelo eran fáciles de reconocer. Dijo, esta es la mujer que Dios me envía. Y de repente la mujer entra por la puerta y él la ve. Era bien, bien feita. Al menos para él, ¿no? Era bien feita. Y cuando la vio dijo, Satanás, te reprendo porque me quieres robar la bendición de Dios. Bueno, al menos el profeta no fue así. El profeta oró, Dios le mostró cuál era la mujer que él había preparado para él, obedeció y se casó con ella. Claro, Gomer se casó muy ilusionada, pensando que su vida al lado del profeta iba a ser pues mucho mejor del mundo. Qué equivocada que estaba. Sí, el profeta se casó porque cumplió su deber de obedecer al Dios en el cual creía. Pero el profeta nunca la amó. Y el profeta nunca olvidó el mundo donde ella salió. Cada día durante ese matrimonio, él le recordaba de día y también de noche. Porque ahora el profeta quería que los mismos placeres que ella le daba, ¿no?, a los hombres que iban a los templos, y ahora él decía, dame a conocer esos placeres a mí también. Y de día constantemente le decía, nunca olvides quién eres, una prostituta. Tuvieron hijos, conforme cuenta el relato, pero finalmente este matrimonio terminó siendo para Gomer 1000 veces peor que la prostitución. Y llegó un momento en que Gomer ya no aguantó más el desamor, el maltrato, la violencia, la crueldad, la frialdad del profeta. Y tomó la decisión de abandonar y de volver al mundo de donde ella salió. Miren cómo continúa el relato, ¿no? Si uno sigue leyendo ahí en el capítulo 2, el texto dice, el profeta, muy enojado, cuando vio que Gomer lo abandonó y regresó a ese mundo de prostitución de donde salió, porque ella dijo, yo era más feliz allá que acá. Prefiero el desprecio de los hombres de allá que el de acá. Y el texto continúa en el capítulo 2. Dice, decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, le dice a sus hijos. Imagínense, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer más, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, y la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se volvió a prostituir, dice el profeta.
La que dio a luz los deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré. Mire la esperanza del profeta de que ella finalmente vuelva. Que si él la trata con dureza, ella finalmente volverá. Iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿No? Ahora, ¿cómo entender que una mujer finalmente no solo abandone a su marido, sino que abandone a sus hijos? Uno diría, ni una prostituta abandonaría a sus hijos. Permítanme, por favor, contarles algo que puede iluminar la decisión de Gómez. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Y claro, pero en el caso nuestro, la que se fue de la casa fue mi madre. Y nos dejó a los hijos en la casa del padre y ella se fue de la casa. Así que cuando veo la vida de Gomer, de alguna u otra manera, dejando la casa y dejando a sus hijos, gracias, me hace recordar en algo a mi madre. Pero no sean duros con mi madre. Mi madre era muy desgraciada en esa casa. Muy, muy desgraciada en esa casa. Yo tengo muchos recuerdos, ¿no? Siendo pequeño, no sé cuántas veces mi madre nos subió en el automóvil a todos los hijos y se fue y abandonó a mi padre, pero nos llevaba con ella hasta que el dinero se terminaba. Y mi padre siempre sabía que tarde o temprano iba a volver. El gran problema de una mujer que depende económicamente del marido. Mi madre con las justas acabó la primaria. En cambio, mi padre fue el pionero de la cirugía plástica en el Perú. Mi padre fue un hombre que hizo mucho dinero, ¿no? Y mi madre me contaba, claro, las múltiples operaciones que mi padre le hizo para embellecerla. Y cómo entonces mi padre se sentía muy orgulloso de mostrar su belleza delante de sus amigos. Pero mi madre era muy desgraciada en esa casa. Y claro, ya me cuenta lo que finalmente fue la razón por la que tomó la decisión de salir y con todo el dolor de su corazón dejarlo. Ya mi padre falleció hace 2 años, así que ciertas verdades han comenzado a salir que mi mamá cayó por mucho tiempo. Y una de esas es esta, en uno de esos pleitos con mi padre, porque el hogar donde mis recuerdos hasta los 12 años era de gritos, insultos, pleitos, permanentes y constantes. Pero en uno de esos, mi madre me cuenta que mi padre tomó su revólver, que mi padre era aficionado al tiro, y en una de esas discusiones dice que le apuntó con el revólver y le dijo: yo te puedo matar en cualquier momento. Y movió un poco el revólver y metió un tiro que le pasó por aquí a mi madre y se estrelló contra la pared. Si tú fueras hoy a la casa paterna donde yo crecí, que ya está cerrada, porque ya mi padre falleció, y fueras al cuarto de mi padre, verías que ese cuarto está totalmente enchapado.
Mi madre hoy me cuenta que está enchapado en madera es porque era la manera en que mi padre quiso ocultar la bala que estaba en la pared. Estamos a punto de vender la casa. Tengo tanto temor de ir al cuarto de mi padre, sacarlos enchapados y encontrar la bala. No tengo el valor de ir a hacerlo. Prefiero quedarme pensando que tal vez mi madre exageró y que esa escena nunca ocurrió. Tengo tanto temor de quitarle el enchape y encontrar la bala. Mi madre me dice entonces que no tuvo otra opción cuando sintió que su vida estaba en peligro de salir de la casa. Así que puedo de alguna u otra manera entender a Gomer y lo profundamente desgraciada que debió haber sido al lado del profeta para haber tomado la desesperada decisión de irse, aún dejando a sus hijos. Así que no sea tan dura con mi madre, ni seamos tan dura con Gomer.